Hola, somos Tribus y creemos que detrás de cada empresa hay una historia que vale la pena contar. Este es un espacio para escuchar a sus protagonistas, sus decisiones, aprendizajes y procesos. Bienvenidos al viaje del emprendedor, un espacio para descubrir lo que realmente hay detrás de cada negocio. Y este es nuestro primer espacio de El viaje del emprendedor. Un espacio que queremos que sea de emprendedores para emprendedores, en donde vamos a tocar muchos temas, Cris, desde la parte empresarial, pero también queremos hablar mucho desde la parte humana de lo que significa emprender. Pues como sabes, este es Tribus, una empresa de consultoría digital que tenemos como aspiración, ambición, pues hacer accesible el conocimiento, herramientas a emprendedores para que puedan evolucionar su negocio. Aquí me acompañan Diego y Andrés, que son cofundadores de Tribus. No sé, Andrés y Diego, si quieran presentarse un poco ante Cris. Claro, no, pues primero un gusto, Cristian, tenerte en este espacio. Ya habíamos tenido oportunidad de interactuar cuando empezamos a hacer las primeras indagaciones en clientes del valor que podríamos dar en Tribus. Entonces hoy estamos muy contentos porque este espacio lo hemos pensado. eh, Normalmente los podcasts están pensados desde el expertise de quien los lidera para su público objetivo. Aquí nosotros queremos agregar valor de emprendedores para emprendedores, porque no hay un tema mucho más valioso que alguien que ha vivido la experiencia, que ha superado crisis, que ha aprovechado oportunidades y que entiende cómo este viaje del emprendedor puede ser difícil o fácil en la medida del acceso a la información. Entonces, pues muy contentos de tenerte en este espacio. Es nuestro primer espacio y que seas nuestro primer invitado para nosotros es un honor. Es un espacio, como te lo mencionaba Juanse, que queremos hacerlo muy a nivel de conversación, supremamente distendido. Si bien tenemos una guía que nos va a permitir ir avanzando en todas estas preguntas que tenemos para ti, sentite en la absoluta tranquilidad de podernos complementar y darnos todo ese bagaje que tenés y que sabemos que para muchos emprendedores va a ser sumamente valioso. Muchas gracias. El honor es mío. Chévere ser el primer invitado de de este proyecto, el viaje del emprendedor. Bacano, una idea muy buena, creo yo. Chévere. Genial, Cris. Nada, por mi parte, lo mismo, agradecerte, porque igual el viaje del emprendedor también, digamos que este espacio lo estamos iniciando y estamos súper emocionados, súper agradecidos, decirte nuevamente de que seas nuestro invitado, nuestro primer invitado. Comentarte un poco de mí, yo soy como la cuota aquí técnica, yo soy desarrollador de software, he tenido la oportunidad de liderar equipos de tecnología y nada, es un espacio que se abre para mí, una gran experiencia estar aquí contigo, con Andrés y con Juanse. Normalmente estos espacios están como muy cerrados o están más abiertos para las personas de producto, así que yo súper feliz de poder escuchar todo lo que tienes que decirles. Bueno, perfecto, mucho gusto, Diego. Gracias. Cris, ya para iniciar, contanos un poco de quién sos vos, cuál es tu empresa, un poco sobre cuál fue el origen de ese proceso tuyo como emprendedor. Bueno, perfecto. Me presento, yo soy Cristian Muriel. Les voy a hacer un resumen muy ejecutivo. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad del Valle, emprendedor y apasionado de la música. Sí, no profesional en la música, apasionado. Sí, ahí verán que tengo mis guitarras y hago mis cositas por ahí. Mi última experiencia laboral como empleado fue en el mercado automotriz por más de 10 años en la dirección de un concesionario de vehículos. Y como emprendedor y cofundador llevo 5 años y medio. ¿Listo? Nuestra empresa produce software. Nuestro producto principal se llama Vecindap. Es una plataforma donde digitalizamos y automatizamos la comunicación de condominios, ¿sí? Para que todos sus integrantes estén más seguros y más conectados. Actualmente estamos en casi 800 condominios en Colombia y administramos más de 180.000 usuarios. ¿Listo? ¿Cómo empieza la historia? Bueno, la historia empieza en el 2019. Con mi socio veníamos trabajando en una plataforma de seguridad y empezamos a identificar que los condominios tenían innumerables dolencias, ¿sí?
acompañado a una adopción tecnológica demasiado baja. ¿Listo? Miren que ahí uno o lo ve como una oportunidad o simplemente dice, yo no me voy a meter ahí en ese chicharrón, ¿sí? En ese momento dijimos, aquí hay una oportunidad, es un mercado con un tamaño interesante y bueno, actuamos rápido y sacamos un producto como con 3 módulos diferentes y empezamos a ofrecerlo en los condominios y así arrancamos. ¿Qué pasó? Pues digamos que como les contaba, eso fue en el 2019, ¿sí? Justo arranca 2020 y cae, ¿sí? En pandemia, pues lo que nos pasó a todos, nos cogió por sorpresa, no sabíamos qué hacer, qué iba a suceder, qué iba a pasar con el mercado. Sin embargo, estuvimos muy atentos y logramos identificar una oportunidad. Pues resulta que esto es muy chistoso porque al principio éramos mi socio y yo nada más. Yo visitaba muchos condominios, casi que por la puerta, iba a condominios a ver si podía entrar a conocer al administrador, cosa que era muy difícil, ¿sí? Ese fue como ese primer acercamiento, pues como de experiencia, de entender cómo es esa estructura en un condominio, pero llegamos con un primer desafío. ¿Y cuál era? Que para poder tomar una decisión de llevar un software o de hacer cualquier tipo de inversión en un condominio, pues tiene que pasar por la asamblea. Ustedes sabrán pues qué es una asamblea, es donde todos los copropietarios se reúnen y votan y toman decisiones. Entonces, claro, Cris, pero necesitábamos la ahí, asamblea. ahí ya estabas 100% en tu nueva empresa o seguías haciendo como un proceso doble con el concesionario. ¿Cómo fue ese proceso como de inicio? ¿Renunciaste de una o te quedaste un tiempo El haciendo las dos salto fue, cosas? no, el salto fue de una, ¿sí? Y digamos que yo ya venía, la decisión, yo me demoré más de un año tomándola, ¿sí? Pero yo por otros emprendimientos pasados, yo sabía que tenía que dedicarme 100% o si no, no iba a funcionar o se iba a demorar mucho, ¿sí? Entonces, lo que yo dije, doy el salto de lleno y nos dedicamos, mi socio y yo, 100% a la empresa, ¿sí? Si quieren, ahorita les amplío mucho más el tema. Entonces les contaba, claro, nos encontramos con ese primer desafío y era, tenemos un software, 3 módulos básicos, están gustando porque estamos solucionando algo, pero la copropiedad no puede tomar la decisión porque estamos en pandemia y porque no se pueden reunir en asamblea, ¿sí? Entonces, claro, ahí fue el primer clic y pues saquemos una solución rápida, ¿sí? Cuanto antes, para que puedan hacer asambleas virtuales, ¿sí? Para que puedan hacer votaciones, para que tomen decisiones y nos puedan comprar el software. Es más, Cris, lo que pensábamos al inicio era, tenga esto para que puedan aprobar y comprarnos el software. Y ahí digamos que tuvimos el primer giro y es una línea de negocios que actualmente tenemos, nos ha ido muy bien. En el año 2020 yo creo que vendimos más de 200 asambleas y así arranca la historia de Vecindad. Ese fue la inyección de capital nuestro, porque nosotros no tenemos pues capital de inversión, además pues de mi socio y mía, y siempre ha sido pues con nuestras ventas y nuestros recursos, pero esa fue esa primera inyección que nos permitió empezar ya a desarrollar un producto pues más integral y enfocado pues en diferentes necesidades. ¿cuánto se demoraron en ese primer cliente, en En conseguir ese ese primer primer, cliente? bueno, para sacar, nosotros sabíamos que estábamos en la pandemia, que había que actuar rápido. Nosotros nos demoramos en sacar ese producto mínimo viable 2 meses, creo yo, ¿sí? Al tercer mes ya teníamos nuestro primer cliente, que era un cliente en Bogotá, de más de 400 copropietarios, y pues tenían una urgencia, necesitaban hacer asambleas, necesitaban tomar decisiones de presupuestos, de estados financieros, de inversión, etcétera. Y fue ese primer cliente. Después, para no, de pronto no extender mucho, después les cuento cómo fue esa experiencia con ese primer servicio de un producto que nos demoramos 2 meses en sacar. Pero digamos que la conclusión es que estuvimos atentos, percibimos esa oportunidad y actuamos rápido, ¿sí? Que creo que eso hace parte como de las habilidades de un emprendedor, ¿sí? Hay que estar súper atento todos los días a las oportunidades, agarrarlas y ejecutar, ¿sí?
Estás diciendo que estás en el concesionario y tomaste aprendizaje sobre cuando querías emprender y trabajar al mismo tiempo, pareciera o sea, ni lo ni lo otro, entonces tomaste esa decisión. ¿Cómo se da esa decisión? Hay que preparar, que hay que tener en cuenta y cómo fueron, me imagino, esas maripositas en el estómago, en las primeras de cambio. Contanos un poquito cómo se da esa transición. Claro, totalmente. Tomar el primer paso fue una decisión, como les decía ahorita, que me tomó más de un año, ¿sí? Donde junto con mi esposa, pues nos tocaba, pues, primero teníamos que planear, nos tocaba prepararnos financieramente, pues para poder dar ese salto. Habíamos hecho un ahorro para más o menos un año de no percibir ingresos. Mi esposa, pues sí seguía trabajando en la empresa en la que estaba, pero pues yo sí me retiré, yo renuncié 31 de diciembre del 2019, como les decía, llevaba ya más de un año tomando la decisión y lo primero fue eso, hacer una organización, una planeación financiera y más o menos teníamos recursos para un año sin percibir ingresos, ¿sí? Adicional a eso, pues fue un gran revolcón de emociones, todas al tiempo, ¿sí? Porque uno en ese momento pues siente angustia, pero también siente felicidad, siente ansiedad, mucha incertidumbre, ¿sí? Pero pues con todas las expectativas y la motivación para iniciar ese nuevo proyecto que ni sabíamos cuál sería. Lo único que teníamos muy claro era que íbamos a solucionar problemas con tecnología y que a partir de esas soluciones pues íbamos a generar beneficios a nuestra empresa. Eso era lo único que teníamos muy claro, pues porque teníamos varias ideas, ya teníamos algunos proyectos avanzados y bueno, arrancamos, pero fue ese, como es encontrarse con todos esos sentimientos y esas emociones al tiempo. Y una Bu- anécdota, perdón, Diego, una anécdota para terminar, una anécdota de esas que recordes después de haber tomado la decisión y enfrentándote ya a tu a sacar adelante el tema, de esas decisiones difíciles que te tocó tomar, compartirnos una, financiera, incluso de socios o demás, ¿cuál fuera la que recordás con mayor Ok, precisión? yo creo que de las decisiones más difíciles que tomé como emprendedor al inicio, pues fue definir cuál sería el primer producto al que íbamos a destinar todo, tanto esfuerzo mío como yo creería que ese es uno de los principales desafíos al inicio. O sea, teníamos varias cosas en mente. Ustedes saben que uno produce ideas todo el tiempo. Yo creo que nos pasa a todos, ¿sí? Y pues si uno se pone a ejecutarlas todas, pues se vuelve loco y a ninguna le llega o no la logra, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, teníamos un proyecto ya avanzado porque ya teníamos una plataforma con varios módulos que era enfocado en el tema automotriz. Hay una necesidad para talleres, entonces era una plataforma para poder tener como el avance o el estado actual de los vehículos en proceso, con diferentes indicadores, con un dashboard para el equipo, etcétera. Eso ya lo teníamos, inclusive ahí generamos esfuerzos económicos y tanto mío como de mi socio, pero pues finalmente decidimos irnos por el producto de vecindad. Yo creo que esa fue como esa primera decisión difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué producto vamos a sacar? Porque hay muchas ideas en mente y bueno, pues creo que esa fue esa inicial. Cris, ahora que tocas esto de otros proyectos o otros emprendimientos, ¿tú considerarías que tuviste fracasos antes de decir, sabes qué vecindad fue o es el éxito o va creciendo? ¿Nos podrías contar cuántas veces o si recuerdas cuántas veces hubieron esos fracasos? Sí, digamos que hay uno bien particular y está basado en ese otro proyecto que les contaba, que era una plataforma hasta con nombre, imagen y todo, se llamaba CarTrack, ¿sí? Como les decía, era una plataforma enfocada para... Los concesionarios tienen básicamente tres, cuatro líneas de negocio, ¿sí? Que es la venta de vehículos nuevos, la postventa, ¿sí? Que incluye servicio y repuestos y los usados. Entonces, esa plataforma se iba a concentrar en postventa, ¿sí? Tanto servicio como repuestos. ¿Qué hacía la plataforma? Pues darle un control al negocio, ¿sí? Día a día, a los jefes de taller, para que pudieran saber en qué estado estaban los vehículos permanentemente, generando notificaciones automáticas que se disparaban a los clientes, su vehículo ya va a pasar a lavado,
en los próximos minutos se quedará listo, etcétera, ¿sí? Les hago como un resumen. Sacamos ese producto y fuimos a ofrecerlo a un primer cliente en Bogotá, un cliente grande. ¿Cómo llegamos a ese cliente o a ese prospecto? Porque era familiar, ¿sí? Era el esposo de una familiar, y dijimos, pues, hombre, sabemos que hay una necesidad aquí. Yo conocía muy bien el negocio, lo sigo conociendo, pero ya estoy desactualizado. Entonces, nos fuimos, nos sentamos, nos dieron el espacio con los directivos que tomaban las decisiones y pues les pareció demasiado costoso, ¿sí? Nosotros también estábamos pues empezando, no sabíamos ni siquiera cómo, pues cuál iba a ser el modelo de negocio. Hicimos ahí unos cálculos medio chimborrios a ver cuánto era lo que le íbamos a cobrar, y bueno, pues eso en cierta manera fue como ese primer fracaso con ese producto. Y bueno, rápidamente fuimos reaccionando. Si ustedes me preguntan, si hubiéramos continuado con ese proyecto, yo les diría que también lo hubiéramos sacado adelante. Quién sabe si sería lo mismo que fue en su momento, porque ustedes saben que uno pues es de ir entendiendo y adaptándose al mercado. Seguramente sería algo diferente, ¿sí? Pero de algo estoy seguro, y es que funcionaría. ¿Con cuántos usuarios? ¿Con cuántas ventas? Pues eso sí, ni idea, pero lo haríamos funcionar. Cris, una pregunta. Recordame vos qué estudiaste. Yo soy ingeniero industrial, Ujú. Vos no tiras, Univachuno, de allá Univano de Junior, Cali. de Cali. Vos no tiras una línea de código. No, nada, cero. ¿Cómo llegaste a no tirar una línea de código y a querer resolver problemas a través de la tecnología? Pues es que, bueno, además de que yo ya había entendido que la tecnología era como este nuevo mercado, con el éxito que ya sabemos que tiene, pues siempre he creído que la tecnología es como la mejor arma para hacernos la vida más fácil todos los días, ¿sí? Digamos que yo creo que por eso es que siento ese llamado a la tecnología, a pesar de que yo no soy técnico, no conozco nada de desarrollo. Obviamente he aprendido cosas, metodologías de trabajo, pero fue más por eso y por experiencias anteriores en otros mercados que no dieron resultado. Sí, nosotros hemos tenido negocios de comidas, hemos intentado otras cositas. Yo desde el colegio vendo cosas, entonces uno va entendiendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que más funciona, y cuáles son los mercados más interesantes. Entonces, desde hace mucho tiempo, pues como que decidí que iba a ser la tecnología. Cuando conversamos con varios emprendedores, uno empieza a identificar diferentes tipos de emprendedor, ¿sí? El emprendedor que le tocó, porque pues, se quedó sin trabajo y le tocó emprender, y el emprendedor nato, que es el que creo que sos vos, ¿sí? Porque si uno desde el colegio empieza a moverse y a explorar esa vena, es porque claramente viene como en la sangre, como en las venas. Eh, Cris, una pregunta. Es que me gusta mucho escuchar el tema que planteaba Juanse, de que como un ingeniero que no es ingeniero de sistemas, sino que es ingeniero industrial, que podría tener múltiples ideas de negocio, más desde marketing, más desde procesos, más desde solucionar otro tipo de problemas, elige la tecnología. Y aquí mi pregunta es, ¿qué le recomendarías, o más bien, qué le recomendarías tú a los emprendedores que creen que solamente con sus propios talentos pueden desarrollar una solución? ¿Sí? Tu caso claramente, tu talento no es el desarrollo, pero tenías claro que eso sí podía solucionar problemas por los cuales uno puede cobrar. ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender y que se bloquea porque no tiene el conocimiento de algún tema? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque yo les diría que emprender requiere de muchas habilidades, y evidentemente uno no las tiene todas. Uno sabe cuáles son las fortalezas y en cuáles se destaca uno más, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación? Pero eso, digamos que hay que hacerlo de una forma, pues, hay que hacer un análisis detallado, y es, si usted necesita otras habilidades para poder desarrollar su producto, sea el que sea de tecnología, sea de, no sé, industria alimenticia, comercialización, etcétera, pues mire para qué es bueno, ¿sí? Identifique qué le hace falta y busque socios, ¿sí? O
¿Por qué digo que eso hay que evaluarlo muy bien? Porque es que las sociedades, pues, pueden ser como esa receta clave para que la empresa salga adelante, o puede ser todo lo contrario, ¿sí? Puede acabar una empresa. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación muy bien de con quién me quiero asociar, y qué va a traer a este proyecto cada uno de los socios. ¿Listo? Uno diría, bueno, pues es que si uno cuenta con capital, pues contrate a las personas que tienen esas habilidades que le hacen falta a uno, ¿sí? Pero mi escenario, ¿cuál? Yo hablo a partir de mi experiencia, ¿sí? Mi escenario, ¿cuál era? Pues que no teníamos capital de inversión, entonces tocaba buscar cómo traíamos diferentes talentos para poder desarrollar un producto, ¿sí? Pero si uno tiene billete, tiene capital y pues es consciente de qué le hace falta, contrate. Siguiendo en esa línea, Cristian, entonces, tú no sabías temas técnicos, tenías claramente otras habilidades. Entiendo entonces tu socio es el que tiene estas habilidades técnicas. Correcto. Ok. Y No, hablas de, y muchas, entre él y yo, pues iniciamos y nos tocó distribuirnos todas, ¿sí? Pues digamos que una empresa necesita temas jurídicos, temas de recursos humanos, el producto, técnicos, etcétera. Entonces, pues eso aquí empieza uno, bueno, yo tengo ciertas habilidades, entonces yo voy asumiendo estas áreas. Y en la medida que vamos creciendo como empresa, pues así mismo vamos trayendo personas que nos ayuden, que tengan también ciertas habilidades y que se vayan encargando de todas esas áreas específicas. ¿cómo convences a una persona que es técnica? Y lo hablo pues desde mi punto de vista, que ya ves que en tecnología hay salarios altos y claro, dejar esa incertidumbre de no recibir un salario a recibir un buen salario, porque digamos que la industria de la tecnología, si te das cuenta, estamos como en una burbuja, todas estas personas que son técnicos. ¿Cómo logras convencerlo o qué oportunidad viste buena para decirle, sabes qué, vente para acá sin aún tener una oportunidad súper directa? Tú sabes que la tengo súper clara. No, estaban experimentando. ¿Cómo lo atraes a él? No, yo creo que fue más porque estábamos como en la misma sintonía y me refiero a que él también venía pues de trabajar en una empresa de muchos años, de trabajar desarrollando, pero pues estaba, digamos así, no cansado, nunca lo he definido como cansado de trabajar por una empresa, sino que uno siente que le hace falta algo, ¿sí? Porque uno va con esa chispa de emprendimiento, de poder solucionar cosas, ¿sí? Y él estaba en la misma situación, nos conocimos por otros amigos, llegamos a temas pues como de hablar de ideas, de emprendimiento, y nos dimos cuenta que pues que queríamos hacer cosas similares, que queríamos desarrollar soluciones con tecnología, ¿sí? Eh, y pues enfocarnos en hacer un negocio. Con mi socio nosotros empezamos con el proyecto que les contaba, que era el de vehículos, CarTrack. Entonces ese fue sin tener una sociedad todavía. O sea, dijimos, vamos a hacer un proyecto, esto cuesta tanto, estos recursos. Yo tenía unos recursos económicos, conocía el negocio, ¿sí? Entonces él puso parte de trabajo para el desarrollo y otra parte económica que yo llevaba como capital. Pero después de ese proyecto, pues nos dimos cuenta que había como ese match, ¿sí? Y podíamos desarrollar cosas bien interesantes, y a los meses fue que decidimos crear la sociedad. Él ya estaba emprendiendo porque él ya había renunciado a la empresa. Faltaba era que consiguiera a otra persona que le iba a ayudar pues, a desarrollar el producto y a venderlo, ¿sí? Entonces ahí fue cuando empezamos a conversar y bueno, esta es la hora que seguimos como socios y ahí vamos. Súper interesante. Cris, ya llevan un tiempo o un camino recorrido importante. ¿Cómo fue ese proceso como de ir escalando, de pasar de ese primer cliente a hoy lo que tienen como empresa? ¿Cómo vivieron ese proceso de crecimiento de la empresa? ¿Qué retos tuviste en esa etapa de la empresa? Bueno, yo creo que retos todos, ¿sí? Y cuando una empresa empieza a crecer, pues se encuentra, yo creo que con el problema que todos quisiéramos tener, ¿sí? Y es decirle a los clientes, señor cliente, no tengo cómo atenderlo,
no tengo capacidad para atenderlo. Yo creo que ese fue como ese primer problema, pues que como les digo, todos quisiéramos tener ese problema permanentemente, ¿sí? Pero da mucha tristeza decirle, señor cliente Juan Sebastián, no te puedo atender, pero le recomiendo esta otra plataforma que de pronto puede atender. Claro, estábamos en pandemia, como les contaba, la solución la estaban necesitando el mercado. Estamos hablando que en Colombia hay alrededor de 90.000 copropiedades, quizás un poco más, ¿sí? Y pues muchas de ellas necesitaban tomar decisiones y no había cómo. Entonces, imagínense, unas pocas plataformas, yo creo que éramos solamente 2 plataformas en los primeros 3 meses que teníamos soluciones virtuales para asambleas de este tipo. Entonces, ¿cuál fue el primer problema? Para contestar la pregunta más puntual, quedarnos sin capacidad, ¿sí? Obviamente, pues toca solucionar rápidamente. Empezamos a traer más personas al equipo, a ver técnicamente cómo podíamos mejorar la infraestructura para que pues, la escalabilidad fuera mucho mayor, pero esas primeras etapas de muchos usuarios en la plataforma fueron complejas también a nivel técnico, porque la plataforma se nos caía, pues teníamos ahí temas, la votación se quedaba bloqueada, bueno, digamos que creo que en cada etapa de crecimiento pues hemos tenido diferentes desafíos. Ese fue el primero, eh, para mí el más difícil, pues como les digo, decirle no a los clientes da mucha tristeza, pero bueno, fuimos logrando solucionar y, pues creo que actualmente hay temporadas de asambleas que es como ese servicio que por volumen siempre nos impacta mucho en la operación, pero creo que ya hemos logrado estandarizarlo un poco, ya sabemos cómo manejar esos flujos atípicos, ¿sí? Esas temporadas y cómo incrementar la capacidad. Ahora, en cuanto a la línea, nosotros tenemos otra línea de negocio, pues que es nuestro ERP, que es el software administrativo, donde mejoramos pues la comunicación, la seguridad y procesos administrativos en los condominios. Ese ha tenido un crecimiento más lento, pero digámoslo así, hemos conseguido clientes corporativos grandes que nos han permitido, pues, dar unos pasos interesantes, ¿sí? Tenemos algunos clientes, son, por ejemplo, empresas de vigilancia privada, empresas de administración. Entonces, con base a esos resultados, definimos que nuestra estrategia iba a tener un foco corporativo. Entonces, pues ahí todavía estamos, pero digamos que es el momento en que nosotros decidimos de pronto no tener como ese enfoque tan B2B, ¿sí? Perdón, tan B2C, del uno a uno, condominio a condominio, sino generar ese foco más en corporativos, empresas que ya tienen el relacionamiento, no sé, con 100 condominios, 50 condominios. ¿Y quiénes son esos? Empresas de administración y empresas de vigilancia privada. Pues para no hacerlo como mucho más largo, desafíos en cada etapa, yo creo que todos. Claro, de lo que te hemos escuchado, Cris, hay algo que me parece sumamente importante y es una relación muy fluida y muy sana con el socio, ¿no? Ahorita mencionabas, definimos irnos al corporativo. Tenemos una nueva línea de negocio que es un ERP y todos son decisiones estratégicas. ¿Cómo concilian esas decisiones cuando son dos profesionales que seguramente, pues, como en tu caso, tu socio también muy calificado? ¿Cómo manejar esos egos y manejar esas decisiones difíciles de futuro en donde está la inversión de por medio, la propuesta de valor, eh, temas de solución de problemas, el siguiente paso? ¿Cómo es ese proceso en tu caso? Ok, yo creo que eso tiene factores diferentes como para dar esa receta y poder tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, lo primero es que tiene que haber confianza, ¿sí? Eso es casi que lo primero. Hay un porcentaje alto de intuición. Uno dirá, pero pues es que nosotros llevamos un poco, 5 años y medio más o menos emprendiendo y uno diría, es que ya uno no debería tomar decisiones pues por intuición. Pero créanme que así todo y gran porcentaje pues es por intuición. Y yo creo que el tercero más importante pues es una evaluación del mercado y de a lo que le estamos apuntando, ¿sí? Obviamente ligado a la estrategia de la empresa, ¿sí? Entonces, si tenemos alguna idea,
¿sí? Que va como en ese camino y apuntando a ese propósito, a esa estrategia de compañía. Y estamos en el mercado al que ya hicimos pues ese análisis previo, pues casi que va, ¿listo? Obviamente pues hay un análisis de cuál es la inversión, cuál es el esfuerzo, pero pues decisiones de pronto de cambiar de mercado no hemos tomado, entonces ha sido mucho más fácil y simplemente entendiendo que pues cuál es el propósito y la estrategia. Obviamente uno pues todos los años y en la medida que va pasando cada mes, pues la estrategia puede tener cambios y algunos drásticos, pero no, factores clave para tomar ese tipo de decisiones entre socios, como les decía, confianza, un porcentaje de intuición y análisis del mercado y de esa necesidad que cambia todos los días, ¿sí? Hay un Y de concepto, pronto, pues, que Chris, le agregaría uno, perdón que te interrumpa, es que me parece súper poderoso lo que acabas de decir, le agregaría uno que es conciliar una estrategia. Muchos emprendedores con los que hablamos son fieles a una idea que les ha funcionado, no necesariamente estratégica. Tienen el canal, tienen la habilidad, tienen los contactos y a través de eso pues generan un negocio, se aferran a ese negocio y de manera, digamos, sí, intuitiva van revolucionando. Pero te he escuchado varias veces hablar de que si esto está en línea con la estrategia, va o va. ¿Tú le recomendarías al resto de empresarios del tamaño que sea, micro o los más grandecitos, la estrategia o la definición estratégica como un punto vital, como una Biblia a seguir para el emprendimiento? ¿O son más, digamos, valoradas la intuición y ese manejo que estoy comentando de los contactos y demás? Ok, esa pregunta está chévere. Yo diría que sí, o sea, la estrategia es totalmente necesaria, pero ella se va trabajando como en diferentes medidas dependiendo de la etapa en la que uno esté. Me explico. Al inicio de cualquier emprendimiento, hablo nuevamente por la experiencia nuestra, pues uno lo que necesita es desarrollar el producto y salir a venderlo. O sea, hay que ejecutar todos los días. Uno a veces ni tiene tan clara esa estrategia, pues porque necesitamos es salir a ver si este producto realmente está solucionando algo o no, o si definitivamente no le interesa al mercado al que le estamos apuntando. Yo creo que por ahí es donde hay que iniciar casi que 100%. En la medida que yo ya voy identificando que, pues, que esto sí es un producto que realmente está solucionando dolencias, que hay mercado, que hay personas o empresas dispuestas a pagar por él, pues ahí es donde yo ya hago como un alto en el camino, ese primer pausa y bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? Pero yo creo que es componente de ambas y la intuición siempre va a estar y yo creo que uno la va afinando con el pasar del tiempo, ¿sí? Uno Total. hay decisiones que uno ya sabe que, pues que ya tomó en el pasado, ya cometió errores, entonces eso hace que esa misma intuición pues sea mucho más certera en el futuro. Pero creo que eso es una balanza y la estrategia pues es vital ya cuando uno quiere escalar el negocio, cuando ya uno quiere un volumen, ¿sí? Cuando ya uno va a pasar, no sé, de tener 1.000 usuarios a 200.000, 1.000.000 de usuarios. Eso sin estrategia no es posible, ¿sí? Y si sucede, imagínense cómo se llevaría a cabo. Yo me imagino que con cagada tras cagada, procesos sin estandarizar, sin saber hacia dónde vamos, de pronto las personas del equipo tirando para lados diferentes. Entonces, es necesario, 100%, pero como les decía, yo diría, va como en esas etapas. Porque es que yo también puedo sentarme, ¿sí? A echar lápiz 6 meses y hago una estrategia de 6 meses. A los 6 meses arranco, ya listo, ya entendí este mercado, ahora sí voy a desarrollar este producto y resulta que en 6 meses ya esa necesidad cambió, ¿sí? Hay una frase que es bien interesante, siempre se la traigo, y que dice que si uno no se avergüenza de esa primer versión de su producto, significa que la lanzó demasiado tarde, ¿sí? Esa Así frase es, es sí. súper poderosa, esa frase es súper poderosa porque pues esto se trata de ejecutar, de variar todo el tiempo y de adaptarse. Entonces, lo que solucione hoy de esta manera
seguramente mañana ya no va a funcionar, ¿sí? Y pues en esta era de la inteligencia artificial, de tanta innovación, por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Nosotros iniciamos con una ventaja súper competitiva y era meter la integración de WhatsApp a nuestra solución. Es decir, darle a los condominios la opción de que tuvieran un chatbot de WhatsApp 24/7 con el que pudieran eh, pues llevar a cabo sus requerimientos más frecuentes. Que es que necesito hacer el pago de administración, que necesito reservar una zona común, que quiero poner una petición o una queja por, no sé, el vigilante no me dio el mejor trato o hay una falencia de seguridad, etcétera. Todo eso lo podía hacer 24/7 a través de nuestro chatbot de WhatsApp. Eso era nuestra principal ventaja competitiva, pero por eso les digo era, porque ustedes saben que un chatbot de WhatsApp, pues eso ya en este instante, pues ya no es muy innovador, ya casi todas las empresas pues tienen chatbot o este tipo de canales, ¿sí? Pues, que son más efectivos y ya toca empezar a innovar, pues porque eso, digámoslo así, no hace parte como de esa solución esperada en este mercado. Ok, Cris. Estabas hablando ahora que tocaste el tema de estrategia, que no valdría la pena quizás hacer una estrategia de 6 meses porque el mercado pues va cambiando muy rápido. Y a mí me surge una pregunta de cómo logras velocidad de ejecución con tu equipo de tecnología. ¿Qué metodologías han probado? ¿Cuáles les han funcionado? ¿Cuáles no? Y sí, ¿cómo es esa comunicación tuya con, sabes qué? Tenemos que dar aquí el volantazo porque tenemos que sacar esto y tu equipo de tecnología se ponen la 10 o siguen su ritmo normal, negocian. ¿Cómo es esa interacción con el equipo de tecnología? Okay. Yo creo que en las empresas pequeñas, pues de estructuras pequeñas, como lo es la nuestra, pues además de agilidad, ¿sí? Hay un tema y es que esa comunicación permanente entre las áreas, ¿sí? Y esa comunicación simultánea permanente con el cliente, porque miren que es algo que uno todavía como que no suelta. Uno dice, parte de lo que quisiéramos, ¿sí? Es soltar un poco la operación, ¿sí? Para concentrarnos en la estrategia. Pero ¿qué nos permite mantenernos en la operación? Pues identificar todas estas brechas, todas estas necesidades e innovar semana tras semana. Nosotros tenemos una metodología de un sprint semanal y cada semana innovamos. O sea, cada semana siempre traemos requerimientos nuevos, ¿sí? Algunos de pronto como para mejorar algunas soluciones que ya tenemos, ¿sí? Pero yo diría que todos los días estamos súper atentos y en contacto con nuestros clientes, y me incluyo ahí, yo permanentemente estoy en contacto con clientes y creo que eso hace que podamos tener como esa metodología también, pues yo diría que es efectiva, que es riesgosa también, porque uno cuando está innovando y cuando semana tras semana pues quiere sacar, no sé, una actualización, un módulo nuevo, pues eso impacta por otros lados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesito nuevos instructivos, porque mi producto pues se va a llenar de módulos pues que yo tengo que tener claridad si están apuntando a la estrategia y realmente nuestros clientes le están dando uso. Por ejemplo, nuestro producto iniciamos con 3 módulos. Hasta el momento yo creía que tenemos 18 módulos diferentes. Entonces, eso también tiene ciertos riesgos, ¿sí? De tener una plataforma con tantas cosas que al final uno ya ni sabe para qué sirve cada modulito y si le pasa a uno, entonces imagínense al cliente, ¿sí? Entonces, pues ese tema de implementación cada vez también va a ser más complejo y pues tampoco queremos eso. Siempre hemos pensado en que la plataforma debe ser muy amigable, debe ser muy intuitiva, pues siempre debe tener lo que más buscan nuestros clientes en ella. Pero pues hacemos sprint semanal y estamos innovando todo el tiempo. Siempre hablas de resolver el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tu negocio resuelve? ¿Cómo se vive ese proceso de cuestionamiento propio constante de realmente estoy resolviendo el problema? ¿Es el problema que es? Esa incertidumbre respecto al problema, más allá de la solución, ¿cómo la manejas y qué recomendación nos podrías dar respecto al tema? Yo creo que eso
esa incertidumbre del problema siempre la vamos a tener todos los que emprendemos y la mejor forma de saber si hay un product market fit, ese es un concepto del que se habla bastante y es pues si saber si realmente mi solución, ¿sí? O mi producto está solucionando cosas, ¿sí? Pero la soluciona de una manera atractiva para los clientes, ¿sí? Y que va a asegurar el uso de la herramienta del producto. ¿Cómo saber si es efectivo? Con diferentes indicadores. Entonces ahí ya uno empieza, no sé, por ejemplo, el tema de retención, ¿sí? Cuando uno está mejorando los índices de retención, significa que ya tiene un producto que realmente está solucionando cosas, ¿sí? Que es un producto que la gente sí está usando. Cuando la tasa de abandono es muy alta, pues ahí es donde uno empieza a preguntarse, quizás nuestro producto no está solucionando el problema o lo soluciona pero no de la forma correcta, porque uno puede tener muchas soluciones, ¿sí? Pero dependiendo del mercado, pues tiene que ser acorde. Por ejemplo, nosotros estamos en un mercado con baja adopción tecnológica. Yo no puedo poner soluciones sofisticadas, ¿sí? Porque a pesar de que solucionan un problema, pues los clientes o los usuarios no van a hacer uso de ella. Entonces hay que analizar varias cosas y yo diría enfocarse en los indicadores, crecimiento de usuarios, tasas de retención, ¿sí? Usabilidad de la plataforma y por los diferentes módulos. Es muy importante saber si uno tiene una plataforma con, no sé, con diferentes soluciones, varios módulos, pues es importante saber cuál es el uso que se le está dando a cada módulo, ¿sí? ¿Cuántos usuarios usan al día X módulo, al mes? ¿Cómo están ingresando? Yo diría que esa es una manera de uno identificar si tiene product market fit. Lo otro importante es que hay que hacerlo todo el tiempo. Como les decía ahorita, lo que tenemos como solución hoy sirve para mañana. Entonces, y el mercado está cambiando demasiado rápido. Cada vez salen nuevas tecnologías. Con inteligencia artificial uno se queda loco con todas las cosas que salen. Y pues esto debe hacerlo todo el tiempo, porque de lo contrario, pues está uno destinado a tener un producto que no se va a usar, ¿sí? Entonces, ese es un tema permanente con el que uno todo el tiempo pues está. Y yo creo que parte del por qué yo personalmente, por ejemplo, no me he enfocado de lleno como en la estrategia es porque intento, o sea, procuro mucho por escuchar el cliente, ¿sí? Entonces, me da como temor de ese momento que llegará en cualquier instante en el que uno de pronto pasa ya como a 100% como estrategia, pero de cierta manera uno deja de escuchar al cliente, ¿sí? Ahí es donde uno ya empieza como a perder la noción de si el producto realmente está solucionando cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí voy como con ese reto personal de cómo salir un Sí, yo poco tengo, del día a día para enfocarse en la sí, estrategia, ¿sí? Pero sin dejar de escuchar al cliente para poder tener un producto que solucione realmente cosas. total. Ya estamos cerrando, puedes ir, gracias por tu tiempo. Yo tengo un comentario que hacerte y una pregunta adicional. Y ya el equipo pues hará otras preguntas. Mi comentario es que yo sí siento que tanto tú como tus socios son muy estratégicos, ¿sí? Tal vez no es de la sentada, del papel, del PowerPoint, de definir las claridades, pero en cada una de las frases que yo te escucho, siento demasiada estrategia por detrás. Foco en el cliente, el tema de estar buscando soluciones para el cliente, el tema Hay muchas conversaciones, entonces yo lo que pensaría es que tal vez no se han dado cuenta, pero en muchos momentos están practicando estrategia, ¿sí? De lo contrario, no habían podido lograr lo que hay ahora. Es como un comentario que te doy escuchándote. Y la pregunta que yo tengo va en línea con, hay una tendencia, la he escuchado mucho recientemente a muchas personas que están emprendiendo. Sabes que en Internet consigue unos gurús de emprendimiento que hablan de diversificar. Y por ahí hay un número que es como el número mágico que uno tiene que tener 7 fuentes de ingreso y eso lo están colocando como un must en el emprendimiento. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cuál es tu experiencia?
abrirse a muchos negocios, estar en muchos negocios, enfocarse, una mezcla de los dos. ¿Qué nos podrías contar de tu percepción de ese tema que hoy está como en boga, de que uno tiene que tener muchas fuentes de ingreso abiertas al tiempo? Yo creo que esa es una pregunta bien difícil porque si este es el momento en que lo hemos intentado hacer varias veces, ¿sí? De pronto tener diferentes líneas de negocio o sobre todo de mercados diferentes, ¿sí? Pues porque todo está, como les contaba, nosotros producimos software, producimos tecnología, ¿sí? De ahí no queremos salirnos. Pero entonces siempre hemos estado como con esa visión de, hombre, este mercado está súper interesante, ¿por qué no nos metemos aquí? Evaluemos este mercado. Y hemos tenido esa iniciativa, yo creo que unas 3, 4 veces para entrar con otros productos en mercados diferentes, pero no lo hemos logrado porque siempre como que llegamos a la misma conclusión. Más bien este recurso y este esfuerzo que vamos a destinar, metámoslo aquí en este mercado que ya tenemos el conocimiento, que ya nos conocen, y más bien desarrollemos algo nuevo o esta nueva línea de negocio en el mismo mercado. Pero yo creería que es importante tener algo diversificado, ¿sí? Algo porque pues no sé cuál será la receta exacta, pero lo que sí sé es si un mercado empieza hacia abajo, pues ojalá que uno pudiera tener de dónde echar mano para esos momentos, ¿sí? Eso es como Claro. cuando le preguntan a uno por, no sé, la mezcla de cuántos clientes está distribuido, pues como que todos tus productos, ¿no? Cuando son muy pocos clientes, eso es una operación demasiado riesgosa, ¿sí? Yo lo asimilo a eso, ¿sí? Si yo tengo una empresa que vive de un solo cliente o solo dos clientes, pues creo que Es está peligroso. destinada también es demasiado riesgoso y yo hago la similitud también con los mercados. Yo no quisiera tener como que todo enfocado en un solo mercado. Que en este momento todavía no lo hemos logrado, pues eso es un hecho. Sí queremos experimentar y tenemos también un par de ideas. Es que, como les decía al principio, yo creo que parte de los emprendedores es que producimos ideas todo el tiempo, ¿sí? Fácilmente se desenfoca muy fácil por todas las ideas que llegan. Yo creo que hay que darle bolas a las que no lo dejan dormir a uno. No todas las ideas lo trasnochan. Las que lo trasnochan a uno más de un día, a esas hay que pararles bola, porque esas son Buen punto, sí. las más Cris, interesantes. Pero en conclusión, creo que es importante diversificar y tener productos en diferentes mercados. Cris, en este momento estás pasando por una etapa de vida súper importante, ¿sí? Yo quisiera que nos contaras qué ha cambiado en el Cristian emprendedor con la llegada de tu hijo a tu familia, a tu hogar. ¿Qué has sentido? ¿Algún cambio en particular que nos quisieras contar? Eso, chévere la pregunta. Eso tiene un impacto mucho, digámoslo así, a nivel emocional. Y creería que, pues primero, ya siento un compromiso diferente. Y segundo, pues ya sé que no puedo tomar decisiones tan apresuradas o con tanto riesgo. Es decir, ya entra uno a empezar a analizar un poco más el riesgo, ¿sí? Pues precisamente por el compromiso de la familia, del niño, que hace un par de meses pues no teníamos. Entonces ya le da una perspectiva diferente de las cosas, más analíticas, ¿sí? Correr menos riesgos. Sin embargo, de eso se trata el emprendimiento, ¿sí? Además de vivir todos los días en incertidumbre, pues es de salir y probar cosas, estar atento a las oportunidades de todos los días. Yo creo que Super, Cris. esa es la clave. Ustedes saben que ideas a todo el mundo le llegan. ¿No han visto si uno sí tiene amigos, tengo una idea para comentarle cuando nos tomamos un cafecito. Pero están las personas que solo, o sea, que producen ideas, no pasan de la producción de ideas a la ejecución y de la ejecución a que funcione la idea. Es que hay bastante camino, ¿sí? Ideas todos tenemos. ¿Quién las ejecuta? Algunos. Eso es como un embudo, ¿sí? De esos que las ejecutan, ¿cuántos hacen que realmente funcione? Más poquitos aún. Eh, pero bueno, como les decía, eso
Eso se trata del viaje del emprendedor. A esta sección que me invitaron, les agradezco mucho. Cris, vamos a tener varios invitados y si se te ocurriera en este momento, evidentemente no sabes quién es el próximo invitado, pues si tuvieras que preguntarle algo a un emprendedor que consideras una pregunta importante, ¿qué se te ocurre? Podrías preguntarle tú al siguiente emprendedor. Esa es una buena pregunta. ¿Qué le preguntaría yo al siguiente emprendedor? No, que de pronto, ¿qué hubiera hecho de forma diferente? Me interesaría saber, o sea, esa es una respuesta que me gusta hacerle a las personas, y más cuando han logrado desarrollar cosas interesantes, cuando uno ve a alguien que es exitoso, ¿qué hubiera hecho de forma diferente? ¿Sí? Podría ser una pregunta que le haría a un emprendedor. Super, Cris. Muchas gracias por el Otra, espacio. otra Dale, dale. importante, Hágala. ¿en qué momento hacer el exit de la compañía? O sea, ¿en qué momento, bueno, vendo mi empresa y me dedico a algo diferente? ¿En qué momento tomar esa decisión? ¿Será que es cuando yo siento como que ya no estoy de pronto generando mucho valor desde de mi rol a la empresa? ¿O ya es cuando realmente quiero diversificar mi portafolio como lo planteaba Andrés? ¿O voy a perdurar en el tiempo con lo que tanto trabajo me ha costado? Muchas gracias, Cris. Muchas gracias al primer invitado nuestro aquí al Viaje del Emprendedor. La verdad esperamos sea un espacio cercano, Cris, sea un espacio en donde los emprendedores sientan realmente palabras genuinas, honestas de lo que es vivir el proceso. Estoy seguro, Cris, vas a volver. Estoy seguro en una segunda ocasión podemos tener muchas más conversaciones a través de tu empresa. Simplemente para cerrar, Cris, ¿qué le dirías a tus posibles clientes si este fuera un espacio para contar acerca de tu empresa, dónde te podrían visitar, tu página web o ese tipo de información para acceder a tu producto? Sería chévere que lo... Bueno, nosotros somos Vecindap, nos pueden encontrar en vecindap.com. Nuestro propósito es hacer condominios o comunidades más seguras, que estén más conectadas y ahorrarle como ese tiempo, ese día a los administradores que son quienes lideran este tipo de comunidades para que se concentren realmente en lo importante. Entonces, pues la invitación nuestra es esa que podamos tener comunidades más conectadas, un poco más seguras a partir de soluciones tecnológicas que ya están inventadas y que en vecindad pues tenemos muchas para ofrecerles. A futuro queremos tener comunidades inteligentes, ¿sí? Que cabe un poco dentro del concepto de Smart Cities, ¿sí? Ciudades inteligentes, pero para eso necesitamos comunidades inteligentes. ¿Y qué necesita una comunidad inteligente? Estar conectado. ¿Cómo? En Vecindables tenemos la solución. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes, muy chévere este espacio y bueno, muchos éxitos también y en una próxima oportunidad nos vemos. Perfecto. Chao, Cris. Cuídense Chao. mucho. Chao, Diego, Bueno. Andrés, Juan.